Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí ya en el video número 3 y es el último de la clase del día de hoy. Tenemos lo siguiente, que es la primera ley de la termodinámica. Ya estuvimos hablando de diferentes energías, diferentes fuerzas que se aplican y demás, pero lo que queremos entender es cómo pueden darse esos intercambios de energía como calor o trabajo entre un sistema y un entorno. Partiremos de una de las observaciones más importantes de la ciencia, que la energía no se crea ni se destruye. ¿Sí? Esto porque dice, esta verdad universal conocida como la primera ley de la termodinámica puede presumirse en una sencilla afirmación: la energía se conserva. ¿Sí? O sea, cuando una energía no se crea ni se destruye, solo se conserva. ¿Qué pasa? Pero por ejemplo, en el objeto de cuando cae la pelota de arcilla, cae al piso y se deforma y demás, pierde la energía cinética que tenía, como lo vimos en el video anterior. Sí, pero cuando la pierde, la obtiene el entorno. Dice, puede resumirse en una sencilla afirmación: la energía se conserva. Cualquier energía perdida por el sistema deberá ser ganada por el entorno y viceversa. Para poder aplicar esta ley cuantitativamente necesitamos definir la energía de un sistema de forma más precisa. Bien, ahora a continuación veremos lo que es la energía interna. La energía interna. La energía interna hay que entenderlo como la suma de las energías. Es un sistema, es la suma de todas las energías cinética y potenciales de todas sus partes componentes para un sistema de la figura 5.3. Por ejemplo, la energía interna incluye no solo los movimientos e interacciones de las moléculas de H y H2O2 en el espacio, sus rotaciones y sus vibraciones internas, sino también las energías del núcleo de cada átomo y electrones que la constituyen. Representamos la energía interna en el símbolo E. En general, no conocemos el valor numérico real de E. Lo que sí podemos llegar, perdón, lo que sí podemos llegar a conocer es alfa E. Perdón, delta E, el cambio de E que acompaña a un cambio en un sistema, ¿sí? Bien, vamos a contextualizar un poco con lo que sería este ejemplo. Tenemos una batería, ¿sí? Que esa batería produce calor, lo cual se puede transformar en trabajo, ¿sí? Aquí dice, las cantidades de calor y trabajo, transferencias entre el sistema y el entorno, dependen de la forma en la que el sistema pasa de un estado a otro. Una batería en cortocircuito pierde energía en el entorno en forma de calor. No se efectúa trabajo. Una batería que se descarga a través de un motor pierde energía en forma de trabajo para hacer que gire el ventilador y también en forma de calor. El valor de delta E, es el mismo de ambos procesos, pero los valores de Q y W son distintos. ¿Sí? Aquí estamos viendo que igual, si tuviera un corto, simplemente por calor pierde su energía y de hecho sería mucho más rápido. Y aquí por calor lo transforma en energía en trabajo y esto hace que el ventilador pueda funcionar. Muy bien, jóvenes, ya estamos por terminar. Vamos a hablar ahora de lo que es la calorimetría. El valor de delta H se puede determinar experimentalmente midiendo el flujo de calor que acompaña a una reacción a presión constante. Al fluir calor hacia adentro o hacia afuera de un sistema, cambia la temperatura de la sustancia. Mediante los experimentos podemos determinar el flujo de calor asociado a la reacción química, midiendo el cambio de temperatura que se produce. El medir el flujo de calor se llama calorimetría. Un aparato que mide flujo de calor es un calorímetro. La capacidad calórica y el calor específico. Los objetos pueden emitir o absorber calor. Calor al rojo vivo emite calor en forma de energía radiante. Una compresa de hielo absorbe calor cuando se coloca en un tobillo inflamado. La emisión o absorción de calor hace que los objetos cambien de temperatura.
El cambio de temperatura que un objeto experimenta cuando absorbe cierta cantidad de energía está determinado por su capacidad calorífica. La capacidad calorífica de un objeto es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura 1 K o 1 grado centígrado. Cuanto mayor es la capacidad calórica de un cuerpo, más calor se necesita para producir una elevación en la temperatura dada. ¿Sí? Y aquí podemos ver la fórmula: calor específico es igual a la cantidad de calor transferido sobre los gramos de la sustancia por el cambio de temperatura, y ahí vemos la fórmula que se aplica. Bien, sí, vamos a seguir hablando un poquito más del calor, pero ahora vamos a hablar con los alimentos y los combustibles. La mayor parte de las reacciones químicas que se utilizan para producir calor son reacciones de combustión. La energía desprendida cuando se quema 1 gramo de un material se conoce como un valor energético, dado que los valores energéticos representan el calor que se desprende en una combustión. Son números positivos. El valor energético de cualquier alimento o combustible se puede medir por calorimetría. La mayor parte de la energía que el organismo necesita proviene de carbohidratos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros consumimos carbohidratos, estamos consumiendo en cierta manera energía. Y grasas. Los carbohidratos se descomponen en los intestinos para dar glucosa, que es soluble en la sangre, y en el cuerpo humano. Se conoce como azúcar de la sangre. La glucosa es transportada por la sangre de las células, donde reacciona como O2 en una serie de pasos para reducir finalmente el CO2 por gramo o el H2O y energía. La descomposición de los carbohidratos es rápida, así que el cuerpo puede disponer rápidamente de su energía. Sin embargo, el cuerpo solo almacena una pequeña cantidad de carbohidratos. El valor energético medio de los carbohidratos es de 17 kilocalorías sobre gramo, 4 calorías sobre 1 gramo. El cuerpo aprovecha la energía química de los alimentos para mantener la temperatura del cuerpo, para contraer los músculos y para construir y reparar tejidos. Toda la energía en exceso se almacena como grasas. Las grasas son idóneas para reservas de energía en el cuerpo, por lo menos 2 razones. Son insolubles en agua, lo que facilita su almacenamiento en el cuerpo. Y 2, producen más energía por gramo que las proteínas o los carbohidratos, lo que las convierte en la fuente de energía más eficiente en cuanto a la masa. El valor energético medio de las grasas es de 9 calorías por gramo. Bien. Las etiquetas de los alimentos procesados contienen información sobre las cantidades de diferentes nutrimentos en una porción representativa. Aquí vamos a ver la tabla y valor energético de algunos alimentos comunes. Tenemos, por ejemplo, los carbohidratos, las grasas, las proteínas, manzanas, cerveza, pan, queso, huevo, caramelo de leche, judías verdes, que serían como ejotes, carne molida, hamburguesa, leche entera o cacahuate. Es los carbohidratos que aportan, la grasa que aporta, las proteínas que aportan y luego las kilocalorías por gramo, ¿sí? Y con esto nos ayuda a poder entender cómo funcionan las calorías de diferentes alimentos. Hasta ahí lo dejamos, sería todo por esta semana. Muchísimas gracias.